Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos figuras que han conquistado corazones y pantallas, y de cómo sus caminos, de alguna manera, parecen haberse entrelazado en la búsqueda de sus más grandes sueños. ¿Alguna vez han pensado en esas coincidencias, en esos momentos en que dos vidas que parecen tan distintas terminan conectándose de formas inesperadas? Bueno, hoy vamos a explorar precisamente eso, pero con el toque especial de Can Yaman y de Method Demir. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese toque mágico de suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras emocionantes historias. Imaginen un escenario donde dos jóvenes talentosos, con aspiraciones claras y una determinación férrea, comienzan a labrarse su camino en una industria tan competitiva como la turca. Can Yaman, ese torbellino de carisma y físico imponente, que pasó de ser un abogado a convertirse en uno de los actores más solicitados de Turquía, y de Method Demir, la bailarina que con su dulzura y versatilidad se ganó un lugar de honor en la televisión. Sus carreras, aunque nacieron en momentos y circunstancias diferentes, han tenido puntos de encuentro sorprendentes, momentos donde el destino parece haber jugado su mano magistral. Y hoy, vamos a desgranar esa fascinante conexión, ese viaje que, de alguna forma, los ha llevado a cumplir sus sueños, a veces juntos, a veces en paralelo, pero siempre dejando una huella imborrable. Empecemos por el principio, por esas chispas iniciales que prendieron la llama de sus carreras. Can, recordemos, no siempre soñó con los focos. De hecho, su camino inicial era mucho más académico, centrado en el derecho. Se licenció en Derecho por la Universidad de Yeditepe en Estambul, un camino que muchos hubieran considerado seguro y estable. Sin embargo, esa chispa de la actuación, esa necesidad de expresar y conectar, estaba latente, bullendo bajo la superficie de la vida académica y profesional. La influencia de su familia, de origen albano-kosovar y con raíces en la península balcánica, pudo haberle inculcado un sentido de la pasión y la intensidad que sin duda ha sabido trasladar a su arte. Y cuando decidió dar el salto, lo hizo con todo, arriesgando la seguridad de una carrera establecida por la incertidumbre del mundo del espectáculo. Sus primeros papeles, aunque no lo catapultaran de inmediato a la fama mundial, fueron escalones importantes, le permitieron afinar su arte y mostrar ese potencial que tantos admiramos hoy. ¿Quién no recuerda sus inicios, esa energía cruda que prometía mucho? Roles en series como Gönül İleri o İnadına Aşk fueron sembrando las bases de lo que vendría, demostrando su capacidad para la comedia y el romance, géneros que sin duda se convertirían en su sello distintivo. Por otro lado, Demet, su trayectoria es un ejemplo de cómo la pasión y el trabajo duro pueden abrir puertas. Desde sus inicios en el baile, donde demostró una disciplina y una gracia innegables, hasta su incursión en la actuación, su evolución ha sido impresionante. Su infancia no fue precisamente sencilla. Tras la muerte de su padre, tuvo que mudarse con su madre y hermanos a Estambul, lo que la obligó a madurar rápidamente y a buscar su propio camino. Fue en el mundo del baile y específicamente en la danza folclórica turca, donde encontró una vía de escape y expresión. Su talento natural la llevó a formar parte de un grupo de baile y, posteriormente, a ganar reconocimiento en el ámbito de la danza, lo que eventualmente la conectó con el mundo de la televisión. No nació en una familia de actores, no tenía contactos preestablecidos, pero tenía algo más valioso: talento puro y una voluntad inquebrantable de triunfar. Y vaya que lo ha logrado. Series como Erkenci Kuş se convirtieron en fenómenos, catapultándola a una popularidad que trascendió fronteras. Pero antes de ese gran éxito, ya había demostrado su valía en producciones como Sanabir Sr. Bereceğim y Kurt Seyit Besura, donde pudo explorar personajes más complejos y sensibles. Ahora, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando dos carreras florecen de forma tan espectacular? A menudo sus caminos se cruzan, ya sea en proyectos compartidos, en eventos, o simplemente en la conversación colectiva de los medios y los fans. Y si hay un proyecto que resonó profundamente en este sentido, es precisamente Erkenci Kuş. No solo fue el escenario que consagró a Demet como una estrella internacional, sino que también fue el drama que hizo de Can Yaman un nombre conocido en millones de hogares alrededor del mundo. Piensen en eso. Ambos, trabajando juntos, alcanzaron nuevas alturas de éxito. Esta serie, estrenada en 2018, se convirtió en un fenómeno mundial, no solo por su tiar.
ama romántica y cómica, sino por la innegable química entre sus protagonistas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue eléctrica, palpable. Fue uno de esos romances televisivos que se sienten tan reales que los espectadores se enamoran de la pareja tanto como de la historia. Sanem y Can, sus personajes, se convirtieron en un referente de las comedias románticas turcas, y su conexión en pantalla era tan fuerte que inevitablemente alimentó la imaginación de los fans. Se rumoreaba, se especulaba y la expectación crecía con cada capítulo. Los seguidores de la serie se volvieron expertos en leer cada mirada, cada gesto, buscando confirmación de una conexión que trascendía la actuación. ¿Por qué funcionó tan bien? Quizás fue la sinergia de sus talentos, la forma en que se complementaban, la energía que irradiaban juntos en escena, o simplemente esa magia inexplicable que ocurre cuando dos artistas están en la cima de su juego, entregándose por completo a sus personajes y creando una ilusión tan convincente que el público se olvida de que está viendo una ficción. La dinámica de la torpe pero decidida Sanem y el carismático y a veces exasperante Can cautivó a audiencias de todas las edades y procedencias. Y no es solo la actuación. Ambos han demostrado una gran capacidad para conectar con su audiencia fuera de las pantallas. Can, con su personalidad extrovertida y su amor por los deportes, se ha ganado el apodo de El Dios Turco y ha sabido capitalizar su carisma para proyectos internacionales. Su dedicación al gimnasio, su pasión por el fútbol y su estilo de vida activo son aspectos que comparte con sus seguidores, generando una conexión más allá del personaje que interpreta. Sus apariciones públicas, sus entrevistas, siempre generan revuelo y su dedicación a sus roles, a prepararse a fondo, es digna de admiración. Ha demostrado que no solo es una cara bonita, sino un actor comprometido, dispuesto a aprender idiomas, a someterse a exigentes preparaciones físicas y a sumergirse en personajes diversos. Su incursión en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, demuestra su ambición de expandir su alcance y mostrar su talento en diferentes mercados. Demet, por su parte, ha sabido mantener esa dulzura que la caracteriza, pero también ha mostrado una faceta más madura y versátil en sus roles posteriores. Su estilo, su elegancia, su forma de proyectar emociones, la han convertido en un ícono de la moda y una embajadora cultural. Ha sabido navegar la fama con gracia, manteniendo un equilibrio entre su vida pública y privada, algo que en este mundo de redes sociales es un logro en sí mismo. Sus elecciones de vestuario en alfombras rojas y eventos suelen ser aplaudidas, y su presencia en campañas publicitarias de prestigiosas marcas es testimonio de su estatus como figura influyente. Pero más allá de la imagen ha demostrado una capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos, como en la aclamada serie Kalp Gidelim, o en la más reciente Doğduğunu Kaderindir, donde abordó temas más profundos y dramáticos. Pero volvamos a la idea de los sueños cumplidos. Para Can, pasar de la abogacía a ser una superestrella internacional es, sin duda, un sueño hecho realidad. Ha superado expectativas, ha conquistado mercados, y ha demostrado que con pasión y trabajo los límites se desdibujan. Sus proyectos en Italia, por ejemplo, son un claro indicativo de su ambición y su capacidad para reinventarse. No se conforma, siempre busca un nuevo desafío, y esa sed de superación es lo que lo impulsa a seguir creciendo. Ha demostrado que la disciplina legal se puede aplicar a la disciplina actoral, con una dedicación al estudio de sus personajes y a la preparación física y mental para cada rol. Y para Demet, ver cómo su carrera ha florecido de ser una joven bailarina a ser una de las actrices más reconocidas de Turquía, es también la materialización de un sueño. Ha demostrado que la perseverancia y el talento son una combinación ganadora. Cada nuevo proyecto, cada reconocimiento, es un peldaño más en la escalera de su éxito. Su capacidad para reinventarse, para asumir roles que la desafían y la sacan de su zona de confort, es lo que la ha mantenido relevante y admirada. Ha pasado de interpretar roles juveniles y románticos a personajes con mayor carga emocional y complejidad psicológica, demostrando una madurez artística que es digna de aplauso. Lo fascinante de sus trayectorias es que, aunque han tenido momentos de colaboración directa, sus caminos también han seguido rumbos independientes, permitiéndoles explorar diferentes facetas de su arte y alcanzar metas personales. Can ha explorado géneros más dramáticos y ha asumido roles que le han permitido mostrar una mayor profundidad actoral. Demet, por su parte, ha participado en proyectos que exploran temas más complejos y le han brindado la oportunidad de interpretar personajes con arcos de desarrollo más elaborados. Esta dualidad, esta capacidad de brillar tanto individualmente como en colaboración,
es lo que hace sus carreras tan interesantes de seguir. Han demostrado que no son meros rostros bonitos, sino artistas con un profundo compromiso con su oficio. La industria turca, experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que talentos como Can y Demet brillen. Han sabido aprovechar las oportunidades, han trabajado con directores y guionistas de renombre, y han construido una base de fans leales que los acompaña en cada paso. Y esa conexión con los fans es vital. La forma en que interactúan, la cercanía que transmiten, crea un vínculo emocional que va más allá de la pantalla. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para mantener esa conexión, permitiendo a los fans sentirse más cerca de sus ídolos, seguir sus proyectos y compartir su entusiasmo. Pero más allá de los proyectos, de los reconocimientos, de la fama, hay algo más profundo. Es la idea de que al final del día, todos tenemos sueños. Y ver a personas como Can Yaman y Demet Özdemir alcanzarlos nos inspira. Nos recuerda que con dedicación, con esfuerzo, y quizás con un poco de suerte, todo es posible. Sus historias son un testimonio de que la pasión puede transformar la vida. Nos demuestran que los caminos no siempre son lineales, que los giros inesperados pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos. La historia de Can, de abogado a estrella internacional, y la de Demet, de bailarina a actriz aclamada, son relatos de superación y de cómo los talentos latentes pueden florecer con la oportunidad adecuada y la determinación necesaria. Piensen en las entrevistas que han dado, en las conversaciones que han tenido sobre sus aspiraciones. Se percibe una genuina ambición, un deseo de crecer, de mejorar, de dejar una marca. Y esa ambición, combinada con su talento innato, es lo que los ha llevado a donde están hoy. Han sabido rodearse de equipos de trabajo que los apoyan, han invertido en su formación y, sobre todo, han creído en sí mismos. Esta autoconfianza, sumada a su ética de trabajo, es la fórmula mágica detrás de su éxito. No se conforman con lo logrado, siempre buscan el siguiente reto, la próxima oportunidad de demostrar de lo que son capaces. Es también interesante observar cómo la cultura turca, con su rica tradición narrativa y su aprecio por las historias emotivas, ha sido un terreno fértil para el desarrollo de sus carreras. Las telenovelas turcas, con sus tramas intensas, sus personajes complejos y su alta calidad de producción, han cautivado a audiencias de todo el mundo, y Can y Demet han sido embajadores clave de este fenómeno cultural. Han llevado la esencia de la narrativa turca a audiencias globales, mostrando la diversidad de historias y emociones que esta industria tiene para ofrecer. Su capacidad para conectar con personajes que resuenan con emociones universales es un factor crucial en su éxito internacional. En resumen, hemos explorado cómo dos carreras tan prometedoras como las de Can Yaman y Demet Özdemir han convergido, no solo en proyectos icónicos como Erkencikus, sino también en la aspiración compartida de alcanzar la excelencia y materializar sus sueños. Hemos visto cómo desde diferentes puntos de partida, ambos han demostrado una dedicación y un talento que los han llevado a conquistar el reconocimiento internacional. Sus trayectorias son una fuente de inspiración, un recordatorio de que la pasión, el trabajo duro y la perseverancia pueden abrir puertas inimaginables. Han demostrado que los sueños, por muy ambiciosos que parezcan, pueden convertirse en realidad con la combinación adecuada de talento, esfuerzo y un toque de destino. Y ahora, queridos amigos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más admiran de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Tienen algún momento favorito de sus carreras? ¿Qué les inspira más de sus historias de éxito? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus pensamientos, sus experiencias y sus conexiones personales con estos talentosos artistas. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido tan inspirador como a mí, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con quienes también sean fans de estos talentosos artistas, para que más personas puedan descubrir y admirar sus impresionantes trayectorias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y descubrimientos en el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.